de qué es mol, ¿ya? Vamos a ir escuchando mucho la palabrita mol. Entonces vamos a ver qué es un mol, ¿ya? Y en el segundo video que vamos a ver cómo nosotros podemos llevar una sustancia que esté en gramos hasta átomos, ¿ya? Pasando de gramos a moles, de moles a moléculas, de moléculas a átomos, ¿ya? Y también vamos a ver en el sentido inverso, es decir, si tenemos nosotros átomos de una sustancia, ¿cómo lo podemos llevar hasta gramos? ¿Ya? Es decir, átomos, moléculas, moles y gramos, en ambos sentidos, ¿ya? Vamos a ver el primer video. Cuando acabe el video, si alguien tiene alguna consulta, me la hace, y si no, continuamos con el siguiente video. ¿Listo? Entonces voy a compartir ahorita los videos. ¿Me dicen si se ve, por favor? Sí, se ve, ingeniera. Sí, se ve. Ahora le vamos a dar play y me dicen si se escucha. No se escucha. No se escucha, ingeniera. No se escucha, ingeniera. Perdón, ¿alguien dijo algo? No se escucha, ingeniera. ¿Se escucha? No, No, no se ingeniera. escucha. Ya. Espérenme un ratito, es que me olvidé. No se escucha, ya, es que me olvidé de activar algo. Espérenme un ratito, ahora. Ya. Sí. ¿12? ¿Pero 12 qué? Una docena, si decimos una docena de huevos. Pero lo voy a volver al principio. Ahora sí. Hola chicos, muy buenos días y bienvenidos a una nueva clase de química. En la clase de hoy vamos a ver el concepto de mol. Para entender el concepto de mol voy a empezar a hablaros de un concepto que ya conocéis, que es el concepto de docena. Una docena, como bien sabéis, son 12. ¿Pero 12 qué? Una docena, si decimos una docena de huevos, son 12 huevos, ¿verdad? Si queremos decir una docena de libros, esos son 12 libros. Entonces, una docena son 12 unidades de algo. Si yo digo 3 docenas, serán 3 por 12 unidades de algo, lo que yo quiera poner. ¿Por qué os explico esto? Porque el mol se relaciona con este concepto de docena. Un mol ahora no son 12, sino que son 6,022 por 10 a la 23. A veces os dirán que este número es 6,023 por 10 a la 23. ¿Por qué os lo dicen? Para que no os equivoquéis entre este número y este número. Que siempre pongáis un 23. Pero realmente si redondeamos bien, esto es 6,022 por 10 a la 23. ¿Pero un mol de qué? Pues un mol de lo que nosotros queramos, igual que la docena. Si queremos decir un mol de libros, son 6,022 por 10 a la 23 libros. Fijaos que son muchísimos libros. Os voy a desarrollar este número de aquí. Fijaos qué número tan grande. 6,022 por 10 a la 23 es este número de aquí. ¿Qué pasa? Que nunca vamos a tener esta cantidad de libros. Entonces, a lo mejor, un mol de libros no tiene sentido. Para lo que sí tiene sentido es para hablar de moles, de moléculas, de átomos, porque son muy pequeñitos y entonces sí que va a haber muchas situaciones en las que vamos a tener un mol de átomos o un mol de moléculas. Por ejemplo, un mol de átomos de hidrógeno serán 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. ¿Vale? Entonces, si decimos un mol de átomos, realmente no tenemos un átomo, tenemos todos estos átomos. También podemos usarlo para moléculas. Por ejemplo, para la molécula de H2O. Un mol de moléculas de H2O, que muchas veces abreviamos a un mol de H2O, es igual a 6,022 por 10 a la 23 moléculas de H2O. Perfecto, entonces si tengo un mol, tengo 6,022 por 10 a la 23. Pero si tengo 2 moles,
tengo 2 por 6,022 por 10 a la 23. Si tuviera 3 moles, pues 3 por 6,022 por 10 a la 23. ¿Vale? Lo entendemos. Es lo mismo que con las docenas, pero en vez de ser 12, es este número de aquí. Y a este número se le llama número de Avogadro, aunque no fue él el que lo escribió, fue Jean-Pierre. Ahora os explico. Como os he dicho, este número se le llama número de Avogadro. Y diréis, Marta, ¿por qué justamente ese número? Pues esto lo dice la definición de mol. Os la escribo y os la explico. Vamos allá. Un mol es la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales, iones, átomos, moléculas, etc. Ya hemos dicho que los moles normalmente sirven para expresar número de iones, de átomos, de moléculas, ¿verdad? ¿Cómo átomos hay en 12 gramos del isótopo carbono 12? Lo primero, el isótopo carbono 12, el isótopo carbono 12 va a tener 6 cargas positivas. Si lo veis en la tabla periódica, sale el carbono y aquí un 6, ¿verdad? Ese numerito, que a veces lo pone en este lado y a veces en este, ese numerito es el número de cargas positivas, el número de protones. Entonces, si es carbono, siempre ¿Perdón? ¿No se ve? va a tener 6 No, cargas está saliendo un cuadro azul. positivas. Ya. Y Pero ahora, es que si ¿sabe es de qué carbono pasa? 12, Que significa que hasta hay hartos 12 compañeros que están en sala de van a espera y ser- eso es lo que me está interrumpiendo. Creo que la voy a cerrar la sala, ¿ya? Voy a admitir a estos últimos y la voy a cerrar la sala. Porque si no, no van a dejar mirar el video. Espérenme un ratingo. No voy a cerrar la sala. Ven, siguen, miren. Qué bárbaro. No saben su compañero de horario, hay que comprarle un reloj, pero a todingo. Se dice 1 hora y siguen conectándose, ¿no ves? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, bloquea reunión, listo, para que nadie entre. Ya está. Los que estamos nos quedamos y los demás se quedan afuera. Pero un ratito, lo voy a retroceder un poquito más. número de iones, de átomos, ¿Me de dice? moléculas, ¿verdad? ¿Cómo átomos hay en 12 gramos del isótopo carbono 12? Lo primero, el isótopo carbono 12 va a tener 6 cargas positivas. Si lo veis en la tabla periódica, sale el carbono y aquí un 6, ¿verdad? Ese numerito, que a veces lo pone en este lado y a veces en este, ese numerito es el número de cargas positivas, el número de protones. Entonces, si es carbono, siempre va a tener 6 cargas positivas. Y ahora, si es de carbono 12, significa que hasta 12 van a ser neutrones. Ya tiene 6 cargas positivas, ¿no? Pues hasta 12 serán los neutrones, que también se encuentran en el núcleo. 1, 2, 3. Vale, perfecto. Y ahora si es neutro, tendrá los electrones, ¿verdad? Rodeándolo. Si es neutro, 6 electrones, igual que cargas positivas. Pero bueno, realmente lo de los electrones no nos interesa tanto, nos interesa el núcleo. ¿Por qué? Porque si fuera de carbono 13, no tendría 6 neutrones, tendría 7 si fuera de carbono 13. ¿Eso qué significa? Que este átomo tendría más masa y cambiaría la definición. Entonces, primero sabemos que tiene que ser de carbono 12. Entonces, os voy a explicar la definición. Imaginaros que ponemos en una báscula vamos a añadir 1 por 1 carbono 12, ¿vale? Átomos de este carbono con sus electrones. Los voy a dibujar como si fueran solo una vuelta, ¿vale? Esto es un átomo de carbono 12, otro. Los vamos añadiendo uno a uno. Hasta llegar a 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono 12 aquí. 6,022 por 10 a la 23. Hemos añadido un montón. ¿Vale? Fijaos que no es posible ir añadiendo uno a uno, pero para que entendáis la definición. Hemos añadido 6,022 por 10 a la 23 carbono 12.
Pues en este momento la báscula va a marcar 12 gramos. ¿Vale? Si he hecho 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono 12, la báscula pesa 12 gramos. ¿Por qué carbono 12? Pues porque lo definieron así. ¿Y por qué no carbono 13? Porque si añadimos otro neutrón, este sería el carbono 13 ahora, pesaría más que el carbono 12. Entonces al añadir 6,022 por 10 a la 23 carbono 13 no pesaría 12 gramos, pesaría más. Imaginar que añadimos este número de libros. Esto iba a pesar muchísimo más de 12 gramos. ¿Vale? Entonces tienen que marcar qué átomo se está añadiendo. Entonces añaden carbono 12. ¿Vale? Esto para que entendáis la definición. Ahora vamos a leerla. Un mol es la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales, ¿vale? Cantidad de sustancia de libros, de moléculas, que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 12 gramos del isótopo carbono 12. ¿Cuántos átomos hay en 12 gramos del isótopo carbono 12? Hay 6,022 por 10 a la 23. Entonces, esto lo podríamos sustituir por 6,022 por 10 a la 23. Pero para explicar de dónde viene ese número, se desarrolla todo esto. Pero podríamos decir cantidad de sustancia que contiene 6,022 por 10 a la 23 entidades elementales. Sin embargo, queremos decir un poquito de dónde viene ese número y por eso se dice esto de aquí. Vale, chicos, pues espero que hayáis entendido mejor qué es un mol y la definición, para así poder aprenderla mejor. Os dejo también en... ¿Se entendió, jóvenes, qué es un mol? Sí, ingeniera. Sí, ¿Qué es un mol? ingeniera. Les pregunto ahora, ¿qué es un mol? Si lo entendieron. Es una cantidad de... Vamos a Inar. Es una cantidad de átomos de... ¿Ya? ¿Qué más? Una cantidad de átomos. Una cantidad de átomos, moléculas o iones, electrones y todo. ¿Y con qué está relacionado un mol? Con la Con moléculas. Con moléculas, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver el número de Avogadro con los moles? ¿Por qué relacionamos el número de Avogadro con los moles? Porque dice que un mol de molécula es igual a 6,022 por 10 a la 23, ¿no? Que ese es el número de Avogadro, ¿sí? ¿Está bien? Sí, Entonces un mol de molécula es igual al número de Avogadro, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Muy bien. ¿Ya? Entonces un mole es una unidad química, ¿no? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Se llama UMA, en algunas definiciones lo van a encontrar como UMA. Ya una unidad de molécula o átomo. ¿Listo? Eso quiere decir mol, UMA igual. ¿Ya? Vamos a ver el siguiente video. Ya les había dicho que vamos a aprender cómo a transformar de moles a de gramos a moles, de moles a moléculas, de moléculas a átomos. Y en el otro sentido también, viceversa. ¿Ya? Esperemos un ratito, ahorita lo voy a proyectar el videito. Ingeniera, una pregunta. Dígame. Mi Zoom creo que está lajeado y no puedo ver el video bien. Chiquitito se ve la pantalla. ¿Me puedo salir del Zoom, ingeniera, y volver a entrar? Es que yo la bloqueé la sala. Esperemos un ratito, la tendría que desbloquear. A ver, espere. La tendría que desbloquear la sala y entre inmediatamente. Porque la voy a bloquear después. Otra vez, porque si no, no nos van a dejar.
Los que están ahí en sala de espera, cada rato me sale sala de espera y no nos deja eso. Sí, ingeniero, porque está lajeado mi Zoom, no me deja ver el video. Ya, a ver, Veo todo salite y negro. volvete. Ya, salite y volvete a entrar. Ya acabo de desbloquear la sala. Vamos a esperar a que su compañero ingrese, a ver. Ya, me imagino que es él. Ya. Vamos a bloquear otra vez la sala. Ahora sí se ve, ingeniero. Ya. Ya la bloqueé también la sala. Hola, muy buenos días amigos de la química y bienvenidos a una nueva clase. En la clase de hoy vamos a aprender a pasar de gramos a átomos y viceversa. Pero para ello no podemos hacerlo solo en un paso, sino que tenemos que hacer pasos intermedios. Vamos a pasar también los gramos a moles, los moles a moléculas y después por último ya las moléculas a átomos. Y si vamos en sentido contrario, lo mismo. Primero pasaremos de átomos a moléculas, de moléculas a moles y de moles a gramos. Entonces empecemos. En este vaso de aquí lo he pesado y hay 90 gramos de agua. Entonces vamos a ver en estos 90 gramos de agua cuántos átomos de oxígeno y de hidrógeno hay, porque ya sabéis que la molécula de agua es H2O. Entonces a partir de, pongo aquí el dato, 90 gramos de agua, 90 gramos de H2O, nos piden saber cuántos átomos de hidrógeno y de oxígeno hay. ¿Cuántos átomos de estos hay en ese vaso de agua que os he enseñado? Perfecto. Pues lo primero, si partimos de este dato, ¿vale? Tenemos que partir del dato que nos dan, numérico, vamos a pasarlo primero a moles, no podemos pasarlo directamente a átomos. De gramos a moles vamos a pasar con el peso molar. Vale, el peso molar, el número coincide con el peso molecular, que eso sí que lo sabréis calcular. Entonces, os explico cómo lo calculamos ahora en un momento. Para la molécula de agua, nos van a tener que dar los pesos atómicos, el peso del hidrógeno y el peso del oxígeno. Un hidrógeno pesa 1 UMA y un oxígeno pesa 16 UMAs. Estos son datos que os van a dar. Y ahora vosotros tenéis que calcular el peso de esta molécula. Pues esta molécula, sabéis que tiene 2 hidrógenos, ¿vale? 2 hidrógenos y un oxígeno. Cada hidrógeno pesa 1 UMA y cada oxígeno 16. Por tanto, el peso del H2O va a ser 2 por lo que pesa el hidrógeno, que pesa 1, más 16 que pesa el oxígeno. Y esto al final sale 18 UMAs. Esto es el peso molecular. Lo que pesa es solo una molécula de agua, ¿vale? Que pesa muy, muy, muy poquito. Un UMA es una cantidad muy, muy pequeña, mucho menor que el gramo, ¿vale? Entonces pesa 18 UMAs, eso es el peso de una molécula. Y esto coincide con 18 gramos partido mol. Es decir, que un mol pesa 18 gramos. Esto es el peso molar, porque estamos pesando un mol. ¿Sabéis lo que es un mol, no? Un mol no sería una molécula, serían 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Con lo cual, si cogemos 6,022 por 10 a la 23 moléculas, pesan 18 gramos, ¿vale? Fijaos que estos son muchísimas, muchísimas moléculas. Todas esas moléculas de agua pesarían 18 gramos, ¿vale? Entonces, una vez que hacemos esto, ya tenemos el peso molar, que es 18 gramos partido mol. Ahora, os explico primero hacerlo por factores de conversión, porque con los factores de conversión no os olvidaréis nunca, ¿vale? También hay otra forma que es hacerlo por una fórmula. Sin embargo, si se os olvida la fórmula, no sabréis hacerlo en un examen. Pero con los factores de conversión sí que lo podéis razonar. Vale, entonces, vamos allá. Os lo explico primero por factores de conversión. Cogemos el dato que nos han dado, 90 gramos de H2O. Y por factores de conversión lo que vamos a hacer es que lo multiplicamos por una fracción. Debajo ponemos lo mismo que hay aquí, solo las unidades, ¿vale? Si aquí pone gramos de H2O, aquí también, gramos de H2O. ¿Vale? Y arriba lo que lo queremos pasar de gramos a moles. Pues arriba moles. Y ahora usamos el peso molecular. El peso molecular nos dice que 18 gramos pesa un mol. Entonces, 18 lo voy a poner con gramos, ¿vale? 18 gramos. Pesa un mol. 18 gramos, un mol de agua. Pues ya lo tengo. Ahora solo tengo que hacer esta cuenta, que se hace 90 por 1
90 por lo de arriba, entre lo que hay abajo. 90 por 1 entre 18. Yo ya he hecho esta cuenta antes y sale 5. ¿5 qué? Fijaos que quito gramos y gramos. Si gramos está arriba y gramos está abajo, lo quito. Y al final ya solo me quedan moles. Precisamente por eso he puesto gramos primero aquí abajo, ¿vale? Porque así se va con este de aquí arriba. Este de aquí arriba copio esas unidades abajo y así ya se me van a ir. Y aquí arriba solo tengo que poner las que quiero. Moles de agua. De esto me queda 5 moles de agua. Ya he llegado aquí, ¿verdad? 5 moles de agua. He pasado de gramos a moles con el peso molar. Perfecto, estoy aquí. Ahora voy a pasar a moléculas. Y ya veréis cómo esto también lo podemos hacer con el factor de conversión. Para pasar de moles a moléculas necesito el número de Avogadro, que antes os lo he comentado también. El número de Avogadro es 6,022 por 10 a la 23. A veces esperéis que pone 6,023 por 10 a la 23. No pasa nada. Es el número de Avogadro, ¿vale? Lo podemos hacer así o 6,023. Depende cómo redondeemos. Perfecto. Entonces, esto tenemos que saber que es un mol. Entonces, si yo digo, un mol de libros, ¿cuántos libros son? Son 6,022 por 10 a la 23 libros. Fijaos que tendríamos muchísimos libros. Esto, un mol de libros, no tiene sentido realmente en la vida real, porque tendríamos un volumen enorme de libros. Sin embargo, si hablamos de moléculas, sí que tiene sentido, o de átomos. Decir un mol de moléculas significa 6,022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Vale? Lo que pasa es que para abreviar decimos que tenemos un mol. ¿Qué ocurre? Que las moléculas que son muy pequeñas. Entonces sí que tiene sentido hablar de un mol porque realmente el volumen que van a ocupar esas moléculas no es muy grande. ¿Vale? Entonces sí que vamos a tener en muchos casos un mol de moléculas, en muchísimos. ¿Vale? Sin embargo, un mol de libros no los vamos a tener nunca. Entonces, esto es importante, que 6,022 por 10 a la 23 moléculas es un mol. Entonces, parto de aquí, ¿verdad? Tengo 5 moles. Y lo quiero pasar a moléculas. Hago lo mismo que aquí arriba. Abajo voy a poner la unidad que hay aquí. ¿Moles? Pues aquí moles. ¿Y ahora qué lo quiero pasar? Lo quiero pasar a moléculas. Pues moléculas lo pongo aquí arriba. Y ahora tengo que ver la relación. 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Pues eso lo pongo en moléculas. Aquí. 6,022 por 10 a la 23. Moléculas. ¿Y esto cuántos moles son? Un mol. Pues aquí pongo un mol. Perfecto. Mol y mol se va y ya me va a quedar en moléculas, ¿lo veis? Y ahora si hacemos esta cuenta, que la he hecho antes, nos da 3,011 por 10 a la 24. Esto con la calculadora, ¿vale? Moléculas. Perfecto, pues ya lo tengo aquí. Lo escribo. Vale, ya casi estamos. Ahora de moléculas a átomos. De moléculas a átomos lo que necesito es la fórmula. Necesito la molécula. La molécula es el H2O. Perfecto, y ahora voy a hacer lo mismo, otro factor de conversión. Voy a empezar desde aquí, 3,011 por 10 a la 24 moléculas. ¿Y ahora qué pongo abajo? Abajo pongo moléculas. ¿Estas moléculas de qué son? De H2O, ¿verdad? Son moléculas de agua. Y las quiero pasar a átomos. Voy a empezar con los átomos de hidrógeno, que son más fáciles. Uy, átomos de oxígeno es más fácil en este caso, perdón. Entonces, ahora tengo que ver la fórmula. En una molécula de agua, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? Que es lo que nos pide. En una molécula de agua, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? En una molécula de agua solo hay un átomo de oxígeno. Entonces, en una molécula hay un átomo de oxígeno. Y haríamos esta cuenta, esto por esto entre esto, que es lo mismo, y nos daría lo mismo. Entonces hay 3,011 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Y ahora vemos el del hidrógeno, que es un poco más complicado. Lo mismo, parto del dato de las moléculas, parto del dato de aquí para pasar a los átomos. A la 24 moléculas de agua. Lo mismo que abajo pongo estas unidades, moléculas de agua. Y arriba voy a poner átomos de hidrógeno. Entonces, en una molécula de agua, en esta molécula de agua hay 2 átomos de hidrógeno. Ojo, que aquí hay 2 átomos de hidrógeno por cada molécula. ¿Vale? Si hay una molécula habrá 2 átomos de hidrógeno. Y ahora ya hago la cuenta, este número por 2 entre 1. Que también lo he hecho antes y sale 6,022 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Pues ya tengo las soluciones, que son esta y esta. Por tanto, fijaos el montón de átomos de oxígeno y el montón de átomos de hidrógeno que hay en 90 gramos de agua. Entonces al final concluimos que en este vaso hay 3,011 por 10 a la 24 átomos de oxígeno y el doble de átomos de hidrógeno. Y ya lo tendríamos. Si nos pidieran moléculas de agua, nos quedaríamos aquí, no haríamos este paso. Perfecto, borro la pizarra y vamos en dirección contraria. Vale, ya lo tenemos preparado, vamos allá.
nos dicen que tenemos 7,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno que pertenecen al amoníaco y queremos saber los gramos de amoníaco. Entonces, para pasar de moléculas a átomos o de átomos a moléculas, vamos a necesitar lo mismo, es decir, la fórmula del compuesto, que es el NH3. Y ahora sabemos que por cada molécula de NH3, una molécula de NH3 tiene 3 hidrógenos, 3 átomos de hidrógeno. Vale, pues partimos de este dato, ¿verdad? Pongo este dato aquí. 7,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. ¿Y ahora qué hago en el factor de conversión? Lo mismo que antes. Estas unidades las pongo aquí abajo. Átomos de hidrógeno. ¿Y ahora qué quiero pasar? A moléculas. Moléculas de NH3. Tengo 3 átomos de hidrógeno, luego pongo aquí un 3 en una molécula de NH3. Átomos de hidrógeno y átomos de hidrógeno se me irían y me quedarían moléculas de NH3. Estaría aquí si hago esta cuenta, ¿verdad? Pero voy a enganchar factor de conversión. Ahora estoy en moléculas de NH3. Voy a pasar directamente a moles. Para pasar de moléculas a moles, tengo que usar el número de Avogadro, que nos dice que 6,022 por 10 a la 23 moléculas es un mol. Entonces vengo aquí y pongo, quiero pasar de moléculas a moles, ¿verdad? ¿Veis que aquí ponen moléculas de NH3? Pues aquí debajo pongo moléculas de NH3. Y quiero pasar a moles, pues aquí moles de NH3, de amoníaco, perfecto. Entonces ahora sé que un mol, pues si no os lo pongo en moles, un mol son 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Pues en moléculas pongo 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Perfecto, y ahora moléculas y moléculas lo quito, ¿verdad? Porque uno está arriba y otro está abajo. Las quito. Ya estaría en moles. Si yo hiciera esta cuenta ahora, este por este, dividido entre 3, dividido entre esto, me daría los moles de NH3, el único que tengo sin tachar. Estoy aquí en moles. Pues voy a pasar directamente a gramos, ¿vale? No voy a hacer todavía esta cuenta. Voy a enganchar otro factor de conversión. Que quiero pasar de moles de NH3, si este está arriba lo pongo abajo, como siempre, moles de NH3 a gramos de NH3. Entonces tengo que saber esta conversión, ¿vale? Pero no es 18 gramos en este caso será diferente. Ese peso molar del NH3 va a ser diferente, pues vamos a calcularlo. Nos dicen que el peso del nitrógeno es 14 UMAS y el peso del hidrógeno es 1 UMA. Estos datos nos los dan, ya lo sabéis, ya os lo he dicho. Entonces, el peso del NH3 será un nitrógeno que pesa 14 UMAS más 3 hidrógenos por lo que pesa cada hidrógeno, 1 UMA. Esto es igual a 17 gramos partido mol. Esto es igual a 17 UMAS. Y ya sabéis que os lo he dicho, que esto, el número coincide, son 17 gramos partido mol. Perfecto, entonces el peso molar en este caso es 17 gramos partido mol. Por tanto, un mol pesa 17 gramos. Ahora en este caso, un mol, lo pongo aquí abajo, un mol pesa 17 gramos. Y ahora solo tendríamos que hacer la cuenta. Haríamos este número de aquí, 7,022 por 10 a la 23 por 1 por 1 por 17, dividido entre los de abajo, 3 dividido entre 6,022 por 10 a la 23 y dividido entre 1. Y el dato que nos da ya lo tenemos en gramos. ¿Veis que moles y moles lo puedo quitar? ¿Vale? Porque está arriba y abajo y ya lo tendría en gramos. Y esto nos da, si no me he equivocado en la cuenta, esto nos da 6,6 gramos de NH3. ¿Vale? Vemos que estas son las únicas unidades que no se nos han ido. Pues al final nos queda en gramos. Aquí 6,6 gramos de NH3. Fijaos que si yo quisiera quedarme en moles, me quedaría aquí, no haría esto. ¿Vale? Entonces ya solo me quedarían los moles porque no se me irían con nada. Y me quedaría en moles. Fijaos que si lo quiero en moléculas lo dejaría aquí. ¿Vale? Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis entendido. Y nada, esto a repasar mucho y sobre todo aprenderos bien el esquema, ¿vale? Que si os aprendéis bien el esquema, no se falla. Bueno, nos vemos en el próximo. Hasta entonces. ¿Preguntas a lo que no se haya entendido de lo que vieron? ¿Ninguna? ¿Ninguna? ¿Sí? ¿Todo claro? Ingeniera, Ya. una pregunta. Dígame, ¿Cómo- dígame, Lucas. No entendí cómo calcular de átomos a gramos. ¿De átomos a gramos? Sí. Al final no lo entendí. ¿Cómo sacó el gramo? Ya. Tenía los átomos, ¿no ve?
Y con la ayuda del peso molecular, ahí tenía los gramos ellas, ¿no ven? Primero pasó a ver, si tenía átomo, lo pasó a molécula. De molécula lo pasó a mole, ¿cierto? Ese es el esquema, ¿no ven? Y de mole lo llevó a gramo. ¿Y cómo hizo eso? ¿Cómo lo llevó hasta gramos? Con la ayuda del peso molecular, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? El peso molecular son gramos sobre mol. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita inmediatamente? Espérenme un segundito, me voy a conectar con mi tablet para que podamos entrar al pizarrón. ¿Alguien más que tenga alguna duda? De todas maneras, este video... Espérenme, me voy a hacer anfitriona. Ahora me voy a salir de acá. Su audio está apagado, Inge. Ya. Erwin Romero. ¿Está en la sala? ¿Sí, no ve? Erwin Romero. ¿Está Erwin Romero? ¿Está conectado? Sí. Inge, se escucha entrecortado. Ya, Está él. Ya, por favor, Erwin Romero, pásame la... lo que pasa es que te dice anfitrión por error. Bárbaro. Erwin Romero se conectó y desapareció. Debe estar durmiendo. Mínimo, ¿no es? Yo estaba desayunando. ¿Ah? ¿Se durmió? Ya, espérenme un ratingo, vamos a hacer algo. Voy a ver si puedo. No puedo porque no soy anfitrión. Pero bueno, imagino que sí puedo compartir. Ver. Compartir. Sí puedo. Hasta que se le ocurra aparecer a Erwin Romero. Hace ratito en el video vieron un temita que es el de los pesos moleculares. ¿Ya? Vamos a ver ahora qué es un peso molecular. El peso molecular, ustedes lo van a encontrar en alguna bibliografía, representado con una letra M y una rayita arriba. O también hay algunas bibliografías que lo utilizan como PM, ¿no? Peso molecular. ¿Sí? ¿Y qué es el peso molecular? Alguien preguntará. Fíjense que ella hablaba en el primer ejemplo, cuando transformaba esos 90 gramos de agua hasta átomos, ¿ya? Determinó la cantidad de átomos que habían de oxígeno y la cantidad de hidrógeno que había en esos 90 gramos. Para llevar hasta allá, ella ocupó, por ejemplo, lo que se llamaba el peso molecular, ¿sí? Y ella dijo que el peso molecular del agua era 18 gramos mol. ¿Y por qué 18? ¿Ya? ¿Cómo sacó ese valor de 18? Los pesos moleculares se calculan de esta manera. Tengo hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno por
1 que va a ser su peso atómico. Y como yo sé que es 1 el peso atómico del hidrógeno, porque me voy a mi tabla periódica de todos los elementos y busco el peso atómico del hidrógeno. Y voy a darme cuenta que es 1. Si multiplico esto me va a dar 2. Lo mismo hago con el oxígeno. Oxígeno solo tengo una molécula, lo multiplico por 16, que es su peso atómico. Eso me da 16. Si yo sumo 2 más 16 me va a dar 18 gramos mol. De ahí es donde se define que el peso molecular del agua es 18. Y así puedo definir el peso molecular para cada compuesto que yo desee. ¿Sí? Lo único que tengo que hacer es escribir primero correctamente el compuesto. Luego determinar cuántas moléculas hay de cada elemento en ese compuesto, buscar el peso atómico de cada uno de los elementos, multiplicar por la cantidad de moléculas que tiene y luego hacer una suma en forma general y así determino el peso molecular. ¿Ya? Eso cuando es de un compuesto. Pero ¿qué pasa cuando es de un solo elemento? Es decir, cuando un elemento está solo, quiero saber el peso molecular de un elemento. ¿Ya? Cuando es solamente un elemento, su peso atómico va a ser igual a su peso molecular, en ese caso. Cuando solamente estoy hablando de un elemento. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, díctenme un compuesto que ustedes quieran. Ácido sulfúrico. Perdón, no te escuché. Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. ¿Ya? Entonces, tengo el ácido sulfúrico, fíjense. ¿Ya? Ahí tengo escrito el ácido sulfúrico. Aquí digo, tengo 2 átomos de hidrógeno multiplicado por 1, que su peso atómico me da 2. Azufre. Solamente tengo un átomo, una molécula, lo multiplico por 32, que es su peso atómico, eso lo saqué de la tabla, me da 32. Oxígeno. Yo tengo 4 átomos de oxígeno por 16, que es su peso atómico, esto me da 64. Sumo todo y me da 2, 4, 6, 8, 98. 98 gramos mol. ¿Listo? Quiere decir que en un mol hay 98 gramos de ácido sulfúrico. Así se interpretan los pesos moleculares. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, en un mol hay 98 gramos de ácido sulfúrico, de acuerdo a su peso molecular. ¿Listo? ¿Pregunta? ¿Ninguna? Entendido, señor, entendido. Ya. A ver, vamos a poner acá ejemplo para que ustedes resuelvan. ¿Ya? A ver, vamos a poner aquí. A ver. ¿Ya? Ya. A ver. Calculen los pesos moleculares de estos 4 compuestos. Primero escriban los compuestos y de ahí escriben
sus pesos moleculares. Yo les voy a escribir acá abajito los pesos atómicos, ¿ya? Por ejemplo, a ver, el peso atómico del cromo es 52. Para los que no tienen tabla, los que tienen tabla, busquen su tabla. Del manganeso es 55. Del potasio es 39. ¿Qué más? Del sodio es 23. ¿Qué más? Cromo, manganeso, potasio, ya está. Del hidrógeno es 1 y del oxígeno 16. Ya, a ver, calculen los pesos moleculares. Me dicen cuando lo tengan. Ya, ingeniera, del óxido crómico sería Cuando 152. lo tenga todo, espérenme un segundito, cuando lo tengamos todo, espérenme. Ingrid, me dicen estoy en clase, le llamo de Ingrid. ¿Ya? Sí, ya, ya. Sí, después de esa fecha vamos a la para integral. Ya. Ya. Sí. Ya, ahora sí. Ya, ¿Está del todo? sí, ya está Ya. todo. Del Ya, óxido espérenme, crómico. lo tengo, ya. Vamos a escribir primero el compuesto. ¿Cómo se escribe óxido crómico? Dígame. CR2 o 3. CR2, oxígeno 3. ¿Así? Sí. Muy bien. Vamos a escribir este 3 mejor. ¿Ya? Ácido mangánico. H2MnO4. ¿Ah? Los demás, estamos trabajando. ¿Ya? Hidróxido de sodio. NaOH. Un alumno nomás parece que está en clase. El siguiente. KM. AM. MN. K- sí, es. A. KMNO. O4. ¿Ya? ¿Nada más? ¿Seguro? Al cuadrado es en la cara, ingeniero. K2. Todo de su índice aquí, ¿no ves? Sí. Ya. Listo. Entonces, los pesos moleculares. Aquí tendríamos que multiplicar, a ver, tengo 2 cromos por 52 más 16 por 3. ¿Cuánto es eso? 152 sería. 152. ¿Sí? Sí. Ya. Sí. Ya, muy bien. Acá tendría que sumar 2 más 55 más 64. 119. ¿Cuánto? 119. 119. Bueno, redondeando sería 120. Ya. Lo que pasa es que, a ver, el manganeso, ¿con cuánto lo están tomando? Con 55. 55. Entonces no tiene que ver con decimales, pues. 121 es. 121. Eso, así. Dale, Estamos 121. tomando números enteros, no tienen por qué haber decimales. ¿Ya? Acá nos va a salir 23 más 17, 40. ¿Lo ven? Sí. Una consulta ahí en el oxidrilo. ¿Se multiplica sus átomos?
¿O se suman No. igual? Se suman nomás, pues sí, fíjense, hay un hidrógeno y hay un oxígeno, pues, ¿no? Ah, ya, ya, 16 ok. del oxígeno más 1 del hidrógeno, 17 más 23, 40, por eso me sale 40. Ya. ¿Ya? ¿Qué más? El manganato de potasio. 197. 197, ingeniero. Sí, 197. 197, sería 39 por 2 más 55 más 64, ¿no es? Ya. Fíjense que es facilísimo encontrar pesos moleculares, ¿no? ¿Está bien? Lo único que hay que tener cuidado acá es en escribir correctamente el compuesto. ¿Sí? Si usted escribe correctamente el compuesto, no va a tener ningún problema. ¿Ya? ¿Listo? ¿Está bien? Una Sí, vez nosotros sabemos calcular pesos moleculares, ¿ya? Ya podemos y estamos aptos para poder calcular lo que se llama pesos equivalentes, ¿ya? Por si acaso, este tema de pesos moleculares y de pesos equivalentes lo aplicamos luego, así que apréndanlo porque cuando llegamos a nomenclatura, ahí lo retomamos, ¿ya? Ya no lo volvemos a repetir, porque se supone que lo estamos aprendiendo, ¿no ven? Ya. Vamos ahora entonces a aprender a calcular pesos equivalentes. Peso equivalente gramo, que se llama. ¿Ya? Para aprender a calcular los pesos equivalentes gramos, ¿ya? Lo vamos a hacer por cada una de las funciones, ¿sí? Química. Eso quiere decir qué pasa cuando tengamos un óxido, ¿ya? Cuando tengamos un óxido, para encontrar el peso equivalente gramo de este óxido, vamos a trabajarlo de esta manera. Vamos a tener acá en el numerador al peso molecular de ese óxido y lo vamos a dividir entre el número de oxígenos existentes, ¿ya? Entonces el peso molecular lo vamos a dividir entre la cantidad de oxígenos que estén presentes en ese óxido. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando sea un hidróxido? Cuando hablemos de un hidróxido, va a ser igual al peso molecular dividido entre el número de oxidrilos existentes. ¿Listo? Entonces dividimos entre la cantidad de oxidrilos, que estén en ese hidróxido. ¿Qué pasa si tenemos un ácido? Si tenemos un ácido, el peso equivalente gramo va a ser igual al peso molecular dividido entre el número de hidrógeno. ¿Ya? Y finalmente, cuando tengamos una sal, si tengo una sal, el peso equivalente gramos será el peso molecular dividido entre las cargas positivas o las cargas negativas, ¿ya? Algo muy importante, en las sales, fíjense, dice cargas positivas o negativas, ¿ya? No dice sume las cargas positivas más las negativas, no dice solo ponga las positivas o solo ponga las negativas, ¿ya? Dice o las positivas o las negativas, no dice ponga ambas, ¿no es verdad? ¿Ya? ¿Preguntas? Ya, vamos. Vamos a hacer ejemplos. Vamos a borrar esto. ¿Me dictan los ejemplos que teníamos anteriormente? Óxido crómico.
Ya era el óxido crómico. ¿Qué más? Ácido mangánico. Ácido mangánico. Hidróxido de sodio. Ya. ¿Ya? Y manganato de potasio. Manganato de potasio. Listo. Tú disfrutas la vida mientras yo sufro, ¿no? ¿Perdón? No, disculpar, ingeniera, pasa que está activado el audio, está escuchando nada. Ya. ¿Cuánto era el peso molecular acá? 152. 152, ¿no ves? ¿Ya? ¿Acá? 121. 121. Ya. Acá es 40. No me lo sé de 40. memoria. 197. 197. Listo. Ya. Vamos a ir calculándole sus pesos moleculares a cada uno. ¿Ya? Digo pesos moleculares, pesos equivalentes. Entonces, en este caso dice que vamos a dividir, en el caso de un óxido, vamos a dividir su peso molecular, que es 152, entre la cantidad de oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay en este caso? 3. 3, ¿no? Muy bien, dividimos entre 3. ¿Cuánto nos da eso? 50,6. 50,6 50,6. equivalente gramos. Entonces, en el hidróxido, perdón, en el óxido crómico hay 50,6 equivalente gramos. Eso quiere decir que un equivalente gramo corresponde a 56,6 gramos. ¿Ya? En el caso de un ácido, dividimos su peso molecular entre ¿qué? Entre 4. El número de No, hidrógeno. Número de entre la hidrógeno. cantidad de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay acá? 2. 2, lo dividimos entre 2. ¿Cuánto nos da eso? 60,5. 60,5. ¿Cuánto? 60,5. 60,5, porque estoy pensando en 200 ya. 60,5. Equivalente gramos. Listo. ¿Cómo lo hacemos en un hidróxido? ¿Cómo calculamos el peso equivalente? Dividíamos el peso molecular entre 1. 1, ¿no? Porque solo hay un oxidrilo. Muy bien. Entonces, es lo mismo. En algunos casos va a coincidir como en este que estamos haciendo ahorita, que el peso equivalente es igual a su peso molecular. ¿Ya? Es normal que suceda. Para una sal, el peso molecular dividido aquí entre las cargas positivas o negativas. ¿Cuáles son las cargas positivas o negativas? Miren, vamos, aquí es necesario hacer un balance de carga y les voy a decir por qué. Nosotros sabemos que el potasio tiene un número de oxidación 1, ¿cierto? Más 1 positivo. ¿No es verdad? Los metales dijimos que siempre trabajan con números positivos, siempre. ¿Ya? ¿Cuánto es la carga de este radical que se llama manganato? ¿Cuánto es la carga de ese radical? Más 6. 6. ¿Perdón? Más 6. No, su carga del radical. Todo esto es el radical. Todo esto es como si fuera un solo elemento en realidad. Se llama radical. ¿Se acuerdan cómo salen los radicales? Sale de quitarle sus hidrógenos a ese ácido, ¿no? Esto antes que le hayamos quitado sus hidrógenos se llamaba ácido mangánico. 2. 2, aquí lo tengo, pues miren. Sí.
Estos dos hidrógenos de acá, se los quité y se convirtió en radical. ¿Y dónde están estos dos hidrógenos? ¿Los boté? ¿Los deseché? No. ¿Qué los hice? En el potasio. No, no le he puesto al potasio. Están acá, se convierten en su carga primero, ¿ya? Ahí está. Ese numerito encima de este radical significa la cantidad de hidrógeno que tenía cuando él era ácido, ¿ya? ¿Listo? Sí. Quiere decir lo siguiente, que esto de aquí se vino acá. Ahí está. ¿Ya? Siempre sucede lo mismo con los radicales. La cantidad de hidrógenos que tenía se van como su carga. Se convierten en su carga el radical. Y siempre los radicales llevan carga negativa. ¿Ya? Y este -2 no quiere decir que es un -2 del oxígeno, por si acaso. Ya se los estoy demostrando que era de la cantidad de hidrógenos que tenía cuando era ácido. ¿Ya? Vamos. Vamos a hacer nuestro balance de carga. Ahora fíjense, aquí tengo más por más, ¿no ves? Más. Sí. 1 por 2, 2. 2, muy bien. Ahora tengo aquí menos por más, Menos. menos. 2 por 1, 2. 2. más 2 y menos 2, 0. 0. 0. Ya. A ver, Cero. voy a aclarar algo aquí porque yo sé que alguno se lo está preguntando en su cabeza, pero no lo lanza. ¿Por qué dije yo 2 por 1 y no dije 2 por 4? Alguien se debe estar preguntando eso. ¿Ya? Le voy a explicar por qué. Todo esto es un radical, ¿ya? Y todo este radical es un solo átomo ahorita. ¿Ya? Ah, está entre paréntesis entonces todo eso. Exactamente. Si usted quiere verlo así, es como que si esto estuviera así. ¿Ya? Aquí ellos dos están juntos y no separados. Y cuando yo hablo de la carga del radical y dije que esta carga radical era 2, quiere decir que es para todos, para este grupito. ¿Ya? Entonces, como el potasio tiene 1, lo que se le ha intercambiado aquí es un número 1. ¿Ya? Entonces yo no puedo multiplicar 2 por 4 porque eso no es real, ¿cierto? ¿Sí? Lo explico esto porque yo sé que se queda en la mente de algunos, no se animan a preguntarlo y después cuando estamos en el examen cometen los errores. ¿Ya? Se los aclaro. ¿Listo? El radical se convierte en un solo átomo, en una sola molécula. ¿Listo? Es como cuando hablamos de la molécula de oxidrilo, ¿no ves? Dijimos que es uno solo, ¿no ves? Y que su carga es -1. Lo mismo, un radical tiene 2 componentes, tiene 2 elementos, pero es uno solo. ¿Ya? ¿Listo? Que sirva de aclaración. Vamos a borrar todo esto que acabamos de rayar. Ya está. Ya, ¿para qué yo hice mi balance de carga? Ya, yo he hecho mi balance de carga para demostrar que el balance de carga es más 2 y menos 2 me da 0. Estoy demostrando que este compuesto eléctricamente es neutro, ¿no es verdad? Y ahora las cargas positivas y negativas tienen el mismo valor, es decir, es más 2 y menos 2 tienen el mismo valor, porque en su defecto yo tendría que haber escogido o le pongo 1 o le pongo 2, porque dice carga positiva o negativa, pero en este caso como son diferentes, yo no puedo elegir o pongo la negativa o pongo la positiva, ¿ya? Porque son números diferentes. Si yo pongo con 1, esto va a salir 197. Si yo le pongo dividido entre 2, ¿cuánto me va a salir? 80 y algo, ok, 90 y algo, ¿cierto? 98,5. 97. ¿Cuánto? 98,5. Ya, 98,5 no es igual que 197, ¿cierto? ¿Ya? Lo correcto, cuando tenemos una sal y esta sal tiene cargas diferentes, es decir, la positiva y la negativa son diferentes, lo que se hace y lo más correcto es hacer el balance de cargas y conforme al balance de cargas recién podemos dividir.
Y en este caso, nuestro balance de carga nos salió 2. Entonces vamos a dividir esto entre 2. Y dijo que salía 98,5, ¿cierto? Ahí está. Entonces, ese sería el peso equivalente de esa sal. 98,5. ¿Ya? ¿Preguntas? Ya, como les digo, esto no lo vamos a ocupar ahorita, lo vamos a ocupar luego. ¿Ya? Esos que lo que les está dividiendo tienen unidades de equivalentes mol, ¿no? Para que nos dé No. gramos equivalentes. Ya. El peso molecular es gramos mol, ¿cierto? Sí. Gramos mol, gramos mol, gramos mol. Esto ya se convierte en equivalentes gramos directamente, ¿ya? Porque lo que estamos haciendo es calcular pesos equivalentes. ¿Ya? La unidad se convierte en equivalentes gramos. ¿Está bien? Cuando hablamos de pesos moleculares, nos referimos que en un mol hay cierta cantidad de gramos, de acuerdo a su peso molecular. Cuando hablamos de pesos equivalentes gramos, decimos en un equivalente gramo hay X cantidad de gramos. ¿Ya? Todo en función si al peso molecular. ¿Está bien? ¿Alguien más que tenga alguna duda? Ya, por hoy vamos a quedar así y voy a subir un práctico. Ya. Voy a subir un práctico. El práctico 1 está para el 13, ¿no ves? Si mal no recuerdo. Sí. Para el 13, para el otro miércoles. El Sí. miércoles que viene. Este otro práctico lo vamos a subir para el miércoles 20, ¿ya? Este práctico que vamos a subir consiste en... Ah, no, todavía no podemos subirlo. ¿O sí? Ya no lo vamos a subir todavía. El lunes les voy a explicar un detallecito más que falta para subir el práctico. ¿Ya? Gracias. Ok, Inge. Muchas gracias, Inge. Ya. Entonces nos vemos el día lunes. Muchas gracias, Inge. Hasta luego, Inge. Nunca se conectó este muchacho, ¿no? Se ha dormido, Inge. Se durmió, Inge. Debe estar acostado ahí. Se durmió Ingeniera, sentado. disculpe. Romero, Ingeniera. a la 1, Luis Romero a las 2. Qué feo, Inge. Horrible, pues él es el anfitrión, les cuento. Ingeniera, Peor de todo. A ver, Ingeniera, una consulta. dígame. ¿Para cuándo el práctico? Disculpe. El primero está para el 13. Para el otro Disculpe, viernes. ¿será que No yo lo puedo enviar. tuve un problema y pues me fracturé un hueso de la muñeca Ah, y es de la derecha y de la izquierda no puedo hacer y no sé cómo podría hacerlo el ejercicio? En computadora, póngalo en Word. Claro. A ver, Y solamente le mando la... Si en su teléfono escriba a 2 manos, usted no ve. ¿Cómo no va a poder escribir en su computadora a 2 manos? No escribo a 2 manos, ingeniera. Apenas estoy con una mano. Escriben ustedes, los jóvenes, a 2 manos escriben en su celular. De dingo le falta. No, es que no, en realidad no la puedo mover. No tiene que estar quieto, hermano. Ya, espérenme un ratito. Con Ya. el pie, pues. Pero procúrenlo hacer en Word, ¿ya? Ya que no lo puedo hacer a mano. ¿Se puede entonces en Word igual? O busque, puede, pero ya sabe que lo tiene que transformar a PDF. Espérenme un ratito, estoy entrando con reclamar el anfitrión. Más fácil es a mano. ¿Más fácil? Como usted lo vea. Claro, pues como ustedes tienen las dos. Copy P. No aprende, pues así. Cada quien aprende a su manera. Cada quien, exacto. Cada quien Ya no se lo vea peleen. fácil.
Exacto, no es por cuestión de pelea, ¿no? Nos vemos Está en la muy bien, noche. ingeniera, gracias. Entonces lo voy a hacer. Estoy recuperando ser anfitriona. Espere. Ah, reclamar. Creo que ya. Sí, ya está. Ah, ya soy ya, otra vez. Ya, Se listo. durmió. Voy a cerrar entonces la sesión, ¿ya? Es para que Se la durmió grabación se sentado vea. ese. Ya. Ese Vale, chico. se cayó. Chao, Inge. Nos vemos en la Ya, chao, noche. chao. Texas. Cuídense.